La noticia de la semana. La noticia que quiero comentar con ustedes proviene desde la nación de Israel y tiene que ver con todos los eventos geopolíticos que últimamente han estado ocurriendo en el Estado judío. En este sentido, el diario New York Times publica un reportaje que nos tiene que hacer pensar respecto a la situación que se está viviendo en este momento. Dice así la noticia: el plan de paz de Trump para el Medio Oriente se encuentra en una decisión crítica después que la coalición que pretendía formar Benjamín Netanyahu cayó. Agrega la noticia: el presidente estadounidense Donald Trump planea apoyar con todo la campaña de Benjamín Netanyahu para salvar su trabajo como primer ministro de Israel. Sin embargo, para hacerlo, dijeron analistas y ex diplomáticos, el presidente tendrá que sacrificar la última esperanza de proponer un plan de paz aceptable tanto para los israelíes como para los palestinos. Agrega la noticia: Jared Kushner, el yerno y asesor senior de Trump, se reunió con Netanyahu en Jerusalén para hablar del estatus del plan este 30 de mayo recién pasado, horas después de que el primer ministro fracasara en su intento de formar una coalición gobernante. Kushner llegó con un calendario más largo y una misión diplomática más estrecha, se informó. Bien, estimados amigos auditores, dejo hasta acá la lectura de esta noticia para proceder a comentarla. En estos últimos días y en esta última semana en particular, grandes situaciones de carácter geopolítica han estado ocurriendo en Israel. Lo primero que sucede y que debemos entender es que hace unos días atrás el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu gana la elección. Sin embargo, después de un par de semanas de trabajo, no logra establecer gobierno, es decir, no logra llegar a acuerdos con el resto de los partidos políticos de Israel que lo apoyaron y por lo tanto no logra establecer un gobierno y todo el proceso se vuelve nulo. Y en ese sentido, entonces, de acuerdo al modelo político de Israel, el presidente de Israel no acepta la posición de Netanyahu y se deshace todo esto y tendrán que haber nuevas elecciones próximamente. Y esta situación es muy importante de considerar. Netanyahu había ganado su quinta elección en su carrera política. Sin embargo, el hecho de que no haya podido formar gobierno en Israel representa una gran derrota también, porque ahora habrá nuevas elecciones en los próximos meses y esto puede poner en tela de juicio todo lo que se había avanzado en los distintos temas geopolíticos y en particular en el tema que tiene que ver con el plan de paz que Donald Trump había propuesto. Y es por eso que esta noticia del diario New York Times tiene una gran importancia en el escenario profético, porque nos muestra una vez más cómo es extremadamente complejo y difícil el poder establecer un plan de paz en el Medio Oriente. La noticia del New York Times nos informa lo siguiente: el presidente Trump va a hacer todo lo posible para apoyar y salvar la carrera política de Benjamín Netanyahu, aun si tiene que tratar de aplazar, demorar o ya no tener el plan de paz que había propuesto hace un tiempo atrás, que se llamó el Acuerdo del Siglo o el Plan de la Centuria. Y en este sentido, Donald Trump manda a su yerno, Jared Kushner, a apoyar a Benjamín Netanyahu y a desarrollar un plan nuevo para las situaciones que vienen por delante. Y es así que nosotros vemos entonces la realidad. Benjamín Netanyahu había ganado la elección, no puede formar gobierno, se llama a nuevas elecciones en Israel y esto tiene un efecto colateral directo sobre la idea de Donald Trump de establecer un plan de paz entre palestinos e israelíes. Y por lo tanto ahora Donald Trump tiene un nuevo escenario y nos dice el New York Times, va a jugar todo su capital para apoyar a Benjamín Netanyahu, para que Benjamín Netanyahu sea reelecto. Y es así que su yerno, el esposo de su hija, aparece allí en Israel para hablar de la nueva estrategia con el primer ministro Benjamín Netanyahu. No se olvide usted que Israel es un estado parlamentario en donde gobierna el primer ministro a través de una acción delegada del presidente. El cargo de presidente es más bien simbólico para ciertos momentos, como este en donde llama a nuevas elecciones, pero quien tiene el poder político real es el primer ministro. Ahora bien, nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios que estas situaciones necesariamente están relacionadas por la profecía bíblica. La palabra nos dice que va a haber un plan de paz en el Medio Oriente. El libro de Daniel en el capítulo 9 nos informa que será un plan con los muchos,
Específicamente podemos leer en el capítulo 9, versículo 27 del libro de Daniel, como le estoy diciendo, lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, la palabra de Dios nos informa con claridad que va a haber un plan de paz en el Medio Oriente, pero nos dice que este plan de paz que va a suceder allí va a ser desarrollado por el desolador, por el anticristo, porque el capítulo 9 del libro de Daniel comienza a hablar en el versículo 26 del príncipe de un pueblo que ha de venir. Y este príncipe, por otra semana, la semana 70, la última semana de la profecía bíblica, confirma el pacto con muchos, es decir, un pacto con Israel, un pacto con los palestinos, un pacto con las naciones árabes, un pacto con el mundo. Y este pacto dura la mitad de la semana, es decir, dura del orden de 3 años y medio, y luego comienza el gran desastre de los segundos 3 años y medio de los días de la tribulación. Por eso no es de extrañar esto que ha sucedido. Es decir, se pensaba que Donald Trump iba a tener la fuerza y el poder para establecer su plan de paz, dado que Benjamín Netanyahu había ganado la elección. Sin embargo, dado que ahora el primer ministro israelí no fue capaz de establecer gobierno, los partidos políticos que lo apoyaban no llegaron a acuerdo en la repartición del poder, todo esto se perdió y le pega de lleno la idea de Donald Trump y de su yerno Jared Kushner de establecer un plan de paz allí. Ahora bien, ¿por qué es importante para Estados Unidos y para el mundo establecer este plan de paz? Porque se piensa que una vez que se establezca este plan de paz, se va a solucionar de manera humana el gran problema del Medio Oriente, el problema entre palestinos e israelíes, y por lo tanto se van a poder dedicar las fuerzas internacionales a la pacificación del Medio Oriente, a tratar con Irán y con todos los temas que están sucediendo allí. Sin embargo, vemos como esta idea fracasa rotundamente, y cuando este diario de mucha influencia, el New York Times, hace este reportaje y nos dice que el plan de paz de Donald Trump se encuentra en una encrucijada y está a punto de caer, lo que estamos viendo una vez más es el cumplimiento de la palabra de Dios. Nos dice el profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, en el capítulo 12 de su libro: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Es decir, estimados amigos auditores, lo que estamos viendo es que este nuevo intento de plan de paz de Estados Unidos está a punto de fracasar, tal como fracasó el intento que realizó el presidente anterior de Estados Unidos, Barack Obama, y tal como fracasó antes George W. Bush, y tal como fracasó antes Clinton y todos los demás hacia atrás que han tratado de establecer un plan de paz en el Medio Oriente. Ahora bien, nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo tenemos que entender esto. La situación que estamos viendo es que sigue siendo extremadamente complejo el Medio Oriente, y pareciera que ninguno de los países actuales va a tener la capacidad de traer a la mesa de la negociación a israelíes, a palestinos y al resto de los países de la región. Y es por eso que el capítulo 9, versículo 27 del libro de Daniel, nos informa que será un plan de paz con los muchos, pero este plan de paz lo va a hacer el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, el último gobernante mundial que va a haber en el planeta. Y por lo tanto lo que ha ocurrido es que una vez más fracasa de alguna manera la diplomacia internacional para tratar de establecer un plan de paz viable allí entre israelíes y palestinos, que incluso tendría que haber incluido el estatus de Jerusalén, si Jerusalén iba a ser partido o si iba a quedar como ciudad unificada. Por eso la palabra de Dios nos dice, por el profeta Zacarías, que Jerusalén es una piedra pesada, es una copa que va a hacer temblar a todas las naciones de la tierra, y que quien cargue a Jerusalén va a ser despedazado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si bien ahora este plan de paz está en riesgo de fracasar, eso no significa que muy pronto pueda aparecer el anticristo, el hijo de perdición, y lograr establecer el plan de paz. Ahora nosotros tenemos que entender lo siguiente:
cuando aparezca el anticristo, las naciones de la tierra lo van a aplaudir. Él va a tener capacidades sobrehumanas porque va a estar poseído por el mismo infierno. Va a ser el mismo Satanás en carne y hueso, en persona, caminando sobre esta tierra. Y cuando uno mira la descripción y las características del anticristo, la Biblia nos informa que una de las cosas que va a hacer es que va a hablar grandes cosas, va a ser un gran orador, va a tener la capacidad de convencer a las personas, a los pueblos y a las naciones de seguir su agenda. Y es en este sentido donde nosotros tenemos que entender que el escenario mundial se prepara. Cada nación que intenta establecer algo en el Medio Oriente fracasa, hasta que llegue un momento en que aparezca el anticristo, y él va a decir: yo soy capaz de hacerlo, y lo va a lograr, y las naciones del mundo lo van a aplaudir. Y por eso dice Apocalipsis capítulo 13 que dirán: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Porque va a llegar a solucionar aparentemente los problemas que la humanidad tiene. Y es por eso que nosotros estamos viendo no solo la caída del sistema político de Israel, en donde se llama a nuevas elecciones, sino que también, estimados amigos auditores, en todo el mundo el sistema político tiene problemas, está colapsando. No solo es en nuestra propia nación, sino que es también una realidad mundial. En los distintos países de la tierra ya nadie cree en los políticos, ya nadie cree en los sistemas políticos o geopolíticos que el hombre se ha dado, porque todos ellos han terminado en corrupción, en individuos enriqueciéndose y en problemas que usted y yo conocemos muy bien. Sin embargo, esto lo que está haciendo es preparar el camino para que llegue el gobierno mundial. Esto lo que está haciendo es preparar el camino para la bestia. Es por esto que como cristianos tenemos que entender: el mundo va a concluir que no hay más esperanza en el sistema político normal. El mundo va a decir: le hemos dado la oportunidad a políticos de todos colores y de todas posiciones, y no han hecho nada, no han logrado cambiar el mundo. Y ahora llega este hombre que nos pide ser nuestro rey mundial, nuestro gobernante mundial. Arregló el problema del Medio Oriente, habla bien, tiene capacidad para solucionar los problemas de la humanidad. A él debemos seguir, a él debemos hacer rey. Y los hombres de los días de la tribulación dirán: este es nuestro Dios, este es el que debemos seguir, porque ha solucionado todos nuestros problemas. Por eso es que como creyentes en la profecía bíblica que está escrita en la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a evaluar las cosas que están sucediendo. Estamos al final del tiempo de la gracia. Israel, como reloj de Dios, sigue indicando la cercanía de los días de la tribulación, la cercanía de los días del tiempo del fin y la cercanía del retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, y por ende la extrema cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Debemos preguntarnos entonces, estimados amigos auditores, si estamos preparados para irnos con el Señor. Debemos preguntarnos si nosotros entendemos el tiempo espiritual que estamos viviendo. Debemos preguntarnos si nuestras vidas están en santidad. En realidad, déjeme decirle, puede que ahora haya fallado o esté por fallar el plan de paz que Donald Trump, Jared Kushner y los Estados Unidos querían implantar en el Medio Oriente. Pero va a llegar un momento en que un gobernante mundial lo va a lograr y va a ser aplaudido por las naciones de la tierra. Cuando eso ocurra, significa que estaremos en medio de los días de la gran tribulación. Nos queda un tiempo final, un tiempo limitado, un tiempo corto, para vivir en santidad, para hacer la obra de Dios, para cuidar nuestras iglesias, para edificar a nuestras familias y por sobre todo para predicar el Evangelio a un mundo perdido. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios nos ha dicho en anticipado hace miles de años atrás.